Hola, el presidente de la República, Gustavo Petro, ya le respondió al presidente del Senado, Iván Name, que al parecer está malinterpretando la convocatoria al pueblo colombiano a llevar a cabo un proceso constituyente. Vamos a escuchar a continuación qué fue lo que dijo exactamente el presidente del Senado, Iván Name, y después vamos a ver qué respondió el presidente de la República desde Córdoba, en Montería. Le dijo exactamente que ya estamos en modo constituyente, si esa fuerza popular decide ser soberana. Y además también le dijo el presidente Gustavo Petro que no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso, que esa es la mala interpretación que hace a continuación el presidente del Senado, Iván Name. Incluso el senador Iván Cepeda también le ha respondido a Iván Name lo siguiente antes de que escuchemos al presidente del Senado. Iván Cepeda Castro escribió: el presidente del Senado, Iván Name, puede tener críticas frente a la propuesta de la constituyente del presidente Gustavo Petro. Eso es legítimo, pero lanzar la acusación velada de que está fraguando un ruido de sables es absurdo y no permite un debate constructivo como el que se requiere hoy. Entonces vamos a escuchar a continuación qué fue exactamente lo que dijo el senador de la Alianza Verde, Iván Name, y después vamos a escuchar la respuesta del presidente Gustavo Petro desde Montería, en Córdoba. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Tiene la palabra el senador, presidente del Senado de la República, Iván Name. Yo creo que es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente, honorable senadora, bueno, no voy a mencionar senadores porque entonces nos convertimos aquí en réplicas, pero no hay réplicas en constancias. Señor presidente de la Comisión Primera, el señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de evocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. A la democracia porque desconocer la institucionalidad en primer término es ir contra ella. Y al Congreso porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática y desvariada, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución, que prescribe un camino definido y expreso. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente. Usted que perteneció a él varias veces. Me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también. Somos hombres del Congreso. Aquí se levantó su voz, aquí se construyó su prestigio, y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre,
la fórmula como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026, y eso es también inconveniente para una democracia, un presidente en campaña. De tal manera que yo tengo que decirle que esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas. Ahora nos preocupa el desprecio por sus reformas que tiene usted. ¿Quién ha dicho que las reformas no se han ido estudiando? ¿Quién ha dicho que la Comisión Séptima no está en el tema de la reforma a la salud? ¿Quién ha dicho que esta plenaria no acaba de levantar los impedimentos para estudiar la reforma pensional? De tal manera, señor presidente de Colombia, usted y yo nos conocemos hace 40 años, pero aquí tenemos hoy que establecer cuál es la interpretación de la democracia que tenemos. Este no es el Parlamento, en vías de disolución de otros tiempos. Se equivocan los que creen que nos van a demoler la república y la democracia. Debo, como presidente del Congreso, por supuesto, observar una posición que entienda la armonía como el primer presupuesto que guíe este hemiciclo, pero también a nombre de este Parlamento, de su tradición democrática y de nuestra nación, tenía que enfrentar la posición desmedida, desproporcionada e incomprensible del presidente de Colombia. Y también quiero decir, para terminar, quiero que esta frase la fijen claramente todos: las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Muchas gracias, honorables senadores. Entonces vamos a escuchar ahora la respuesta inmediata, contundente, clara y precisa del presidente de la República, Gustavo Petro, desde Montería, Córdoba, hace pocas horas. Eso fue exactamente el día lunes 18 de marzo del 2024, a eso después de las 9 de la noche. Vamos a escucharlo para tener mejor claridad sobre este tema, sobre esta propuesta o convocatoria que le ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, al pueblo colombiano ante lo que está pasando en el Congreso de la República con todas estas reformas presentadas que van a beneficiar al pueblo colombiano, pero que al parecer los congresistas, senadores y representantes a la Cámara no quieren aprobar ninguna de estas reformas. Parecen enemigos del pueblo, parecen que no quisieran que el pueblo por fin disfrute de una mejor calidad de vida. Vamos a ver qué más dice el presidente Gustavo Petro, porque él allí habla de 8 puntos en esta propuesta que al final vamos a estar leyendo de qué se tratan o cuáles son estos 8 puntos. Aunque algo tarde, porque venimos de apartado,
iniciando un gobierno con todo el gabinete, que aquí también se hace presente, durante una semana completa, todo el gabinete recorriendo el occidente del Caribe. Partimos de Apartado del Urabá, ahora tendremos hoy y mañana el sur de Córdoba, pasamos a La Mojana, Tolú, después Sucre, después Mompox, Cartagena, y terminamos ahí una semana de gobierno en el territorio, con el pueblo, con la comunidad, que ya es el inicio de lo que he denominado desatar un poder constituyente en Colombia. Estos días han sido un poco de histeria, de prejuicios que han aparecido en redes, en medios de comunicación. Traté de dar claridad a través de una entrevista esta mañana de qué significa eso. Sin embargo, encuentro al Congreso, al presidente del Congreso de la República, que al parecer no leyó la entrevista, suele suceder, diciendo una serie de cosas que realmente nos alejan completamente de la realidad. Que si las armas van contra el Congreso, dijo. Esa es la peor de todas las cosas que oí, porque en general, ayer, antes de ayer, lo que decían muchos opinadores era, por una parte, que es muy difícil hacer el proceso constituyente. Pues obvio que es difícil. Esto no se hace todos los días. Tiene dificultades. Cuando se hizo el proceso constituyente del 91, del cual fuimos protagonistas antes y después. Antes, porque ese es el fruto del acuerdo de paz del M-19 con el gobierno de Virgilio Barco. Después que el Congreso de la República del entonces, tomado por la mafia del narcotráfico, hundió el acuerdo de paz en el Congreso, que era un proyecto de ley en ese entonces, una reforma constitucional, un referéndum. El gobierno del entonces tuvo que retirar el proyecto, se hundió. Y se hundió el proyecto. La paz, creímos nosotros, allí tomamos una decisión audaz. La audacia en esto funciona, sobre todo en Colombia. Y a pesar de que no había posibilidades jurídicas de estar en Bogotá, porque nos perseguían, etcétera, Carlos Pizarro decidió ir a Bogotá. Nos fuimos a Bogotá. Nos podían haber capturado, pero el poder popular, desatado a partir de la esperanza de la paz, de la que ya éramos portadores, nos protegió. La norma diría que teníamos que ir a la cárcel. La realidad política, el pueblo ya vuelto constituyente, nos protegió. Y terminó en un acuerdo, se rehizo, de hecho, en una oficina del Palacio de Nariño, hoy me mostraron cuál, en donde llegó Pizarro con su sombrero, fue casi lo último que hizo, y hizo el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno sin mayores esperpentos. El que definitivamente quedó son 3 párrafos de una hoja tamaño carta, en cuyo párrafo central dice que se convoca a la nación a un proceso y a una asamblea nacional constituyente. A él lo mató a la semana siguiente, pero el proceso constituyente se hizo y arrojó la Constitución del 91. Y además nosotros ganamos las elecciones. Es decir, nosotros como grupo mayoritario relativo somos corresponsables de primera línea de la Constitución que nos rige. Nuestra lucha sirvió para eso. Incluso aquí tengo que recordar a un amigo que en ese entonces me acompañaba. Salimos de aquí, de Ciénaga de Oro, jovencísimos, enamorados,
Él sabía tocar la guitarra y hacer poesías. Yo medio aprendí, entonces parte de mis discursos los hago a partir de ese aprendizaje. Se llamaba Hernán Lora. Lo estar en la vía entre Bogotá y La Mesa, el DAS. Y a mí me tocó recoger su quemado y curado, meterlo en un féretro y ponerlo como si fuera carga en un avión que venía a Montería. Aquí llegó al aeropuerto y lo enterró su pueblo. Y está enterrado en el cementerio de Ciénaga de Oro. Hernán Lora Mendoza, poeta, un hombre profundamente brillante, que todavía recuerdo y me sorprende en su inteligencia. Un líder juvenil del departamento, como tantos y tantos en todo el Caribe y en toda Colombia, que hombres y mujeres, muchachos en general y muchachas, pues los matan. Esa época nosotros queremos pasarla afuera. Por tanto, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República. Congreso de la República, como el presidente de la República, somos, igual que el Poder Judicial, poderes constituidos, es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, y así lo dice nuestra Constitución del 91, es el pueblo. Cuando en el himno nacional decimos el pueblo es el soberano, claro, lo repetimos tantas y tantas veces en nuestra vida que ya es un sirirí, pero no le ponemos cuidado a lo que dice. Lo que dice el himno nacional es el pueblo es el soberano. Nuestra lucha por construir una república de jóvenes, muchachos y muchachas también de hace 2 siglos, pues era esa, que no era el rey el soberano, que era el pueblo. Eso se llama la lucha democrática del mundo. Del mundo. Y ahora se nos olvida. Nosotros somos hijos e hijas de esa lucha. El pueblo es el soberano, está escrito en nuestra Constitución en su artículo 1. Todo poder deriva de la soberanía popular, dice. Entonces, ¿por qué tanta amargura ahora si el presidente de la República de Colombia, poder constituido, quiere que el pueblo se declare en poder constituyente? Eso no lo hago yo por mi voluntad, yo solo quiero, pido, solicito, porque el que se determina como constituyente es el pueblo mismo. Si eso pasa y ya estamos en modo constituyente, si esa fuerza popular decide ser soberana, como dice la Constitución, es decir, constituyente, un pueblo que decide, los poderes constituidos, las armas de la nación, el presidente de la República y los demás poderes, debemos subordinarnos al constituyente. Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso, nada, por Dios, yo soy un demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo. Aquí hemos iniciado ese proceso. ¿Cuándo terminará? ¿Logrará la población colombiana coger? Propuse 8 temas, está abierta la discusión. 8 temas que he considerado, haciendo un balance entre el 91 y hoy, de mis vicisitudes coyunturales de estos días. El prejuicio, hay un dicho que dice: el ladrón juzga por su condición.
Entonces ayer se expresó el prejuicio, el ladrón juzga por su condición, y dijeron, no, es que se va a reelegir. Se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador. Dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas. Que es que queremos cambiar la Constitución del 91, no, si nosotros la hicimos. Nosotros hicimos la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 fue contrarreformada en dos temas fundamentales: que la educación pública iba a ser la prioridad de la inversión del Estado colombiano, eso lo quitaron, y es una lamentable decisión, y que los mecanismos de hacer una reforma agraria que estaba en la Constitución también las quitaron. Nos quedamos sin educación pública y sin reforma agraria. Eso hay que reconstituirlo. Dos, hay una serie de temas que han aparecido. No me voy a prolongar ahora porque venimos a hablar de otro tema. Pero hay una serie de temas, de hechos que están impidiendo el desarrollo de la sociedad colombiana. Lo detienen, lo hacen echar para atrás, nos meten en un abismo a veces sanguinario, porque la respuesta a la Constitución del 91, en el año 91, fue la gobernanza paramilitar. Y este tema hay que charlarlo porque ya es una verdad judicial. Colombia no se rigió por el Estado Social de Derecho que quiso proclamar la Constitución del 91, sino por una gobernanza paramilitar que dejó 100.000 colombianos y colombianas asesinadas. Un genocidio. Y Córdoba fue víctima de eso. Y entonces lo que hemos tenido es una gobernanza paramilitar, y lo que Álvaro Gómez Hurtado, que recojo sus palabras, yo lo conocí personalmente al final, pero me parecen exactas, es que el Estado Social de Derecho que proponía la Constitución del 91 y que aún en la norma está escrito, fue reemplazado por un régimen de corrupción. Álvaro Gómez Hurtado decía que había que derribar el régimen de corrupción. Él era conservador, godo, no de izquierdas, pero yo recojo la bandera de Álvaro Gómez. Hay que derribar el régimen de corrupción. Y eso lo hace el pueblo. Desgraciadamente, y lo he visto yo personalmente, el Estado colombiano ha sido saqueado, robado. El pueblo colombiano ha sido expoliado en estas 3 décadas y nos han llevado a un marasmo de violencia del que luchamos por salir. Eso amerita entonces que el pueblo se convoque en constituyente, porque hay que solucionar esos problemas, no los míos, no los de mi relación con el Congreso de la República, eso le pasa a todo gobierno, sino los problemas fundamentales que no permiten el crecimiento y la vida de la sociedad colombiana. Y dejo aquí un poco, como respuesta un poco a las inquietudes de esta mañana. Bueno, ahí estábamos viendo la respuesta del presidente Gustavo Petro al presidente del Senado, Iván Name, que además habló de lo siguiente, del proceso constituyente convocado, y además mencionó 8 puntos o 8 propuestas que vamos aquí a hablar a continuación, o vamos a darlas a conocer, que habla o deja más claridad sobre el proceso constituyente, que está malinterpretando el presidente del Senado, Iván Name, y pues acá le deja más explicado. Entonces Gustavo Petro, presidente de la República, escribió: el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91, ni para perpetuarme en el poder. En las más de 3 décadas que han osado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91 no han podido resolver varios problemas fundamentales que tiene la sociedad colombiana, y por eso debe el constituyente, es decir, el pueblo, entrar a resolverlos.
Mientras no se aplicaba la Constitución del 91 en estas 3 décadas, los poderes constituidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto por una gobernanza paramilitar que reemplazó el Estado Social de Derecho y desapareció a más de 100.000 colombianos. En vez de aplicar la Constitución de 1991, el régimen de corrupción desapareció a más de 100.000 colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza. Por eso proponemos que se discuta en este proceso constituyente. Primero, acá van los 8 puntos. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone A, una reforma agraria, B, la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y la C, la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir. Segundo, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda población colombiana, agua potable, salud y renta para la población más vieja. En los últimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes, contrario a lo ordenado por la Constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente. Hoy el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad. Tercero, recuperar los objetivos de la Constitución del 91, contrarreformados en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria. Cuarto, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Quinto, garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción. Sexto, cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la Constitución de 1886. El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante. Proponemos garantizar la región autonómica, pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. Séptimo, separar la política de la financiación privada. Octavo, durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón. El pueblo está convocado por la Presidencia de la República a expresarse, a decidir. Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía. Y pregunta el presidente, ¿qué pasará con las actuales reformas en el Congreso? Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que hundidas las transiciones ordenadas, entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población. Firma el presidente de la República, Gustavo Petro, con estas 8 propuestas desde sus redes sociales para el pueblo colombiano. Y acá en esta misma red social el presidente de la República, Gustavo Petro, nos comparte un bonito recuerdo del momento que se vivió ayer en Apartado, Urabá. Cuando llega allí, lo recibe la comunidad de esta manera. El video dice la Asamblea Popular del Urabá. Veamos este hermoso video. Y hoy estoy muy emocionada de ver a nuestro presidente en un espacio como este con la comunidad. Yo pienso que estos grandes dirigentes cuando llegan al territorio para nosotros es un papel muy importante. Nos gozamos, nos sentimos porque podemos mostrarles la realidad de lo que vivimos. Las cosas se ganan sin movilizaciones. El pueblo se duerme, se queda quieto
nos avasallan. Entonces yo quiero un pueblo vivo, para un país vivo. Y un pueblo vivo es un pueblo constituyente, con capacidad de decidir en una democracia verdadera. Los felicito por movilizarse al territorio. Nosotros estamos aquí para acompañar el cambio y como jóvenes queremos contribuir de todas las maneras posibles. Desde Urabá queremos darle un mensaje de apoyo y además decirle que sabemos que va a tomar tiempo, pero vamos a tener paciencia. Háganlo bien por nosotros, que nosotros confiamos en ustedes. Así lo recibieron. Petro, amigo, el pueblo está contigo, y con este hermoso video nos despedimos. Sigan viendo @LoMasTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por seguir la página en Facebook y por suscribirse al canal @LoMasTrinado en YouTube. Nos vemos, chao, un abrazo para todos.